Bueno, em, traje para pensar un poco, para que pensemos juntos y por ahí peloteemos. En efecto, el domingo a la noche, el lunes a la mañana, habrá claridad sobre quiénes serán los argentinos y las argentinas que representarán a las distintas fuerzas políticas en las elecciones nacionales del 26 de octubre de 2025. Un momento trascendental en cualquier gobierno, ¿no? Las elecciones de medio término, que uno podría pensar, es interesante ver cómo llegan los gobiernos a esa elección, ¿no? Y cómo salen, ¿no? Y eso te dice algo. Si uno piensa, por ejemplo, en el año 2005, Néstor Kirchner, cómo llegaba a las elecciones de medio término, no, uno veía, ¿no? Hay que recordar, Néstor Kirchner en las elecciones de 2005 llegaba con mucha fortaleza a un nuevo gobierno. La primera dama, que además venía de ser diputada nacional, Cristina Fernández de Kirchner, encabeza la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires, derrota a Chiche Duhalde, ¿no? Y en un punto termina de consolidar el liderazgo de Néstor Kirchner adentro del peronismo. Incluso los sectores antiperonistas hicieron una muy mala elección ese año en las elecciones de medio término. Pensar cómo llega Cristina en 2009 a las elecciones de medio término, que llegó complicada después de la 125 en ese primer gobierno, digamos, ¿no? En una elección donde fueron las candidaturas testimoniales. Pensar cómo llegó Cristina en 2013 a las elecciones de medio término, también una situación compleja, después del 54% de ganar las elecciones, ¿no? Con un desprendimiento desde dentro del propio peronismo, Massa, Macri, ¿no? La conformación de UNEN. ¿Cómo llegó Mauricio Macri en 2017 a las elecciones de medio término? Mucho, uno diría, fortalecido, ¿no? De todas estas que estoy contando, ¿no? Mauricio Macri ganó las elecciones en la provincia de Buenos Aires en 2017 y ese era el momento del Macri eterno, ¿no? Que iba a reelegir 2 veces, después iba a ser gobernador Vidal, después Marcos Peña, sí, después el perrito Balcarce. Ya estaban todos ubicados por años. Pero bueno, pensar que mirar cómo llega Milei a las elecciones de medio término dice algo de este primer año y medio de gobierno. Es decir, Milei llega a las elecciones de medio término a grandes rasgos con candidatos prestados, ¿no? O sea, es decir, no va Karina Milei de candidata a encabezar la boleta de la provincia de Buenos Aires, como bien podría haber sido, y como se imaginaba el gobierno el año pasado, que te decían Karina candidata o no. No es eso. Es José Luis Espert, ¿no? Que fue candidato de Larreta la última vez en la provincia de Buenos Aires, y Patricia Bullrich, ¿no? O sea, ¿qué dicho sea de paso? Espert habló pestes de Milei. Y Milei habló pestes de Espert. Patricia, ¿no? Y Patricia Bullrich, que ya anunció hoy que encabezará la boleta de senadores por la provincia de Buenos Aires. Para recordar, hay 8 provincias que eligen senadores y las otras 24. Santilli, ¿no? También. Diego Santilli. Entonces, digamos, para mirar a grandes rasgos, no parecería que Milei se encamina a una elección refundacional de la Argentina, ni que esto parecería ser un momento de gran fortaleza del gobierno, ni mucho menos, charlamos un rato sobre el estado de la economía, el estado de las encuestas, el estado de la política. Me interesa, sin embargo, pensar, ¿no? Que también la oposición al gobierno de Javier Milei tiene sus desafíos en este contexto, porque si Milei ganó las elecciones en 2023, lo decíamos antes de empezar la columna, con una motosierra, ¿no? Con los pelos locos diciendo que iba a reventar todo. Bueno, algo decía sobre el estado de la política en la Argentina. El artículo 22 de la Constitución Nacional, ¿no? Es un artículo famoso que está de la Constitución de 1853, que está inspirado en Juan Bautista Alberdi y en sus bases y en sus proyectos de constitución, que dice el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes, ¿no? Es un artículo que tiene que ver con la idea de evitar las sediciones, ¿no? En la Constitución del 53 tiene esta idea de, el gobierno legítimo del pueblo no es una congregación, digamos, de un cabildo que toma armas, por decir algo, sino este congreso que vamos a poner con estos legisladores, este presidente que vamos a poner, estos jueces. Este es el gobierno de la Argentina. La única forma en la cual el pueblo se expresa es a través de sus representantes. Por supuesto, esto tiene algunas tensiones porque el pueblo se delibera y manifiesta de formas que no son siempre electorales, no son siempre a través de sus representantes, pero en efecto la Argentina se gobierna mayormente en un sistema representativo y tenemos un país de voto obligatorio, es decir, los ciudadanos y nacionales están obligados y obligadas a elegir gente que los represente, gente que en su nombre tome decisiones, ¿no?
Por supuesto, esto genera problemas cuando la ciudadanía, ante el menú de ofertas, ante las posibilidades que tiene de elegir, no se ve representada, no se ve convocada. Esto genera lo que se llama las crisis de representación. ¿Qué ha tenido la Argentina? Tuvimos la más reciente en el año 2001, ¿no? Famosa, ¿no? Por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, el voto en blanco, el voto nulo. Aunque también hubo crisis de representación en la Argentina en tiempos anteriores, la proscripción del peronismo. La propia década infame antes también generaron crisis de representación política. Cuando lo que vos vas a buscar, ¿no? en las urnas no termina de representar o que uno se siente expresado por eso. Obviamente estamos yendo a elecciones que no son libres en Argentina. Cristina está proscripta, no puede ser candidata a la figura más representativa de la política argentina. No puede ser candidata, vamos a unas elecciones raras y complejas. Antes de su proscripción, Cristina dio una entrevista en C5N con el Gato Silvestre y capaz recordarán una frase, un intercambio interesante que tiene el Gato Silvestre, que el Gato Silvestre le dice: Cristina, el peronismo tiene que volver a enamorar, ¿no? Y Cristina le dice: a mí esa metáfora me parece berreta, yo creo que lo que hay que hacer es volver a representar, ¿no? O sea, no esta idea de el enamoramiento que tiene algo que ver con la seducción, ¿no? Como si la solución política de esta época es seducir a los votantes. La seducción siempre tiene algo del arte del engaño, digamos, ¿no? Del arte de qué te muestro y qué no te muestro, del arte del misterio. Y Cristina dice, no va por el lado del enamoramiento, la solución a los problemas políticos que tenemos, sino por el lado de reconstituir la idea de la representación, digamos, ¿no? Y entonces, si uno acepta esa consigna de Cristina y uno acepta la idea de que estamos viviendo en un momento de, digamos, que hay algo roto en la representación política, por algo también hay tanta gente que no va a votar, ¿no? Que la proscripción de Cristina también es un elemento determinante en la crisis de representación. Bueno, el desafío voy a hablar del peronismo en términos particulares, que es la única oposición realmente existente en la Argentina al gobierno de Javier Milei, ¿no? Pensar qué oportunidades o qué desafíos tiene el peronismo en reconstruir esta crisis de representación en la que está viviendo, digamos, ¿no? El primer desafío que tiene el peronismo, lo hablábamos hace 2 semanas, tiene que ver con tratar de lograr que las y los peronistas, por lo menos de mínima, se sientan convocados a ir a votar. Estamos yendo a una elección donde hay un cambio de sistema de votación, lo hablábamos la vez pasada, pasamos a un sistema el sistema de boleta única, que está sucediendo sin que la población sepa que hay un cambio de sistema de votación. Se eliminaron las PASO, algo que tampoco el grueso de la población sabe, porque no se trabajó por informar al electorado la cantidad de cambios que había en las elecciones, ni hablar de los desdoblamientos electorales, pero estás en una situación donde falta información pública para decidir qué es lo que hay que votar. Cristina no está en la boleta, ¿no? Entonces el primer desafío que tiene el peronismo es tratar de lograr que la gente vaya a votar. Segundo desafío en esto de reconstruir la crisis de representación, si hay algo que marcó estos 2 años en el Congreso Nacional, ¿no? Fueron algunos escándalos de, digamos, los panqueques, los votos comprados, los diputados y los senadores que se quedan dormidos, que no van a votar, que se ausentan, que dicen una cosa en la televisión y después cuando votan otra cosa. El caso más famoso de Edgardo Cuéllar, senador por la provincia de Entre Ríos, ¿no? Que fue el voto determinante para la aprobación de la ley base. Es la única ley que sacó Milei. Una mega ley que era, lo decíamos en su momento, una reforma constitucional encubierta, que le daba superpoderes para hacer estragos con la política, la economía, la sociedad, el Estado de la Argentina, y que entonces, y que ahí oculta estaba esta delegación de superpoderes al presidente. El voto determinante para su aprobación fue la de un senador peronista que había entrado en la provincia de Entre Ríos en las elecciones de 2019, Edgardo Cuéllar, que finalmente lo encontraron en la triple frontera con dólares, que yo creo que sigue detenido en el Paraguay, impedido de volver a la Argentina. El caso del presidente del Partido Justicialista de Misiones, que en la radio dijo que iba a votar en contra y después votó a favor. Creo que era para bajar el veto a las jubilaciones, al aumento de jubilaciones del año pasado. Y Cristina, cuando asume la presidencia del partido, dice que había que enderezar el peronismo, ¿no? Tiene un primer desafío que tiene el peronismo: tratar de presentarle al electorado una garantía de que el voto al peronismo es un voto en contra de Javier Milei. Que no es un voto de, bueno, vamos y vemos, ¿no? El peronismo tiene que ser garantía a sus votantes que esas bancas no se van a comprar ni se van a vender, ¿no?
Y es posible, sobre todo si Milei hace una buena elección, es decir, si incrementa sustancialmente sus diputados y sus senadores, que el gobierno quiera sancionar leyes importantes en el Congreso después de diciembre, porque incidentalmente es lo que le pide el Fondo Monetario. El Fondo Monetario Internacional está pidiendo grandes reformas que el gobierno quiere hacer, la reforma previsional, la reforma laboral, una reforma impositiva, flexibilizaciones ambientales, laborales, previsionales, fiscales, que si el gobierno tiene un buen resultado de las elecciones va a ir a una avanzada en el Congreso, ¿no? A sacar leyes. El primer desafío entonces del peronismo va a ser tratar de presentar a la sociedad garantías de que las personas que entren en las bancas a partir de diciembre, uno pueda tener confianza y certeza de cómo van a votar. Segundo desafío del peronismo para la representación tiene algo que ver con lograr articular eso que pasa dentro del Congreso con lo que pasa afuera, ¿no? El desafío de poder amplificar las voces de aquellos sectores afectados, ¿no? Lograr articular con lo que sucede en los barrios, lo que sucede en la calle, lo que sucede afuera del Congreso con algo de lo que sucede adentro. Quienes han transitado por ahí los pasillos del Congreso estos últimos 2 años saben que ha sido una preocupación muy importante de las autoridades del Congreso, de Martín Menem, de Victoria Villarruel, de tratar de generar la mayor cantidad de restricciones para que entre la menor cantidad de gente. Para que el pueblo, digamos, no pueda acceder al Congreso, a las comisiones a hablar, ¿no? A reunirse con los diputados y las diputadas en sus despachos. Incluso no pasar por la vereda. A no pasar por la vereda, blindar el Congreso para que las vallas permanentes frente al Congreso, para evitar que la conexión entre la calle y el palacio, ¿no? Que es uno de los factores determinantes de la democracia, ¿no? Porque en efecto, el pueblo, diría la Constitución, no delibera ni gobierna a través de sus representantes, pero sus representantes solo pueden representar si conectan con lo que pasa afuera, ¿no? De las instituciones. Es importante que el peronismo logre demostrarle a la población que se producen resultados. Y esto en el Congreso, el peronismo puede mostrar que en estos 2 años ha logrado resultados. Que a pesar de que ha habido algunos casos particulares de diputados que se compran y se venden, el bloque del peronismo, tanto en diputados como en senadores, se ha mantenido más o menos unido, más o menos compacto, y se ha mantenido como la principal fuerza de oposición, que ha sido quien empujó permanentemente para lograr algunas victorias en el Congreso, de las cuales hace 2 semanas hablábamos de la seguidilla de victorias que está teniendo el peronismo en el Congreso. Tercer desafío para el peronismo a partir de diciembre. Va a haber que oponerse a los nuevos acuerdos con el Fondo Monetario. Esto me parece una tesis, es una hipótesis mía, pero creo que es evidente que a partir de diciembre, a partir de lo que viene, habrá nuevos acuerdos con el FMI. Que va a pasar una y otra vez que la Argentina va a incumplir con el Fondo Monetario, no va a tener plata para pagarle al Fondo Monetario, y por ende va a tener que hacer nuevos acuerdos con el FMI. ¿Vos decís a fines de este año? El gobierno, ¿O a fines del 26? No, a fines de este año. Ya. Yo creo que en enero vamos a estar discutiendo un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque el gobierno, a partir de lo que viene, empiezan los vencimientos de la deuda con el FMI. Fuertes vencimientos de la deuda con el FMI. Creo que lo hablábamos la semana pasada. Además, la Argentina tiene vencimientos con acreedores privados. Son 10.000 millones de acá hasta fin de año, son 25.000 millones el año que viene y 35 en el 2027. La Argentina no tiene capacidad de pago de los compromisos de deuda que tiene por delante. El gobierno dice, nos va a ir tan bien, vamos a ser tan fenómenos que todos los inversores del mundo van a venir y nos van a dar un montón de plata. Eso yo lo veo altamente improbable. El Fondo Monetario lo ve altamente improbable, y en el Staff Report, que es el informe que hace el fondo previo al último desembolso, el FMI dice, y hay alto riesgo, alta volatilidad, no es muy sustentable. Es decir, entre líneas el Fondo Monetario dice, che, esto no va a caminar. Y Argentina no refinanció los vencimientos con el Fondo Monetario para el año que viene, sino que le pidió al fondo mucha plata este año. Por tanto, los próximos años de la Argentina serán años de nuevos acuerdos con el Fondo Monetario. Y es bien interesante mirar, porque si uno observa las recomendaciones del Fondo Monetario, están muy alineadas con las políticas más impopulares del gobierno de Javier Milei,
por las cuales incluso los gobernadores del centro, la coalición cívica, los radicales, ¿viste? Todos estos tipos que en la televisión son opositores tenues de Milei que dicen, bueno, algunas cosas hace bien, pero se pasa a 4 pueblos, pero no insulta, lo de las pensiones por discapacidad es mucho, lo de los jubilados es mucho. Esas son las cosas que el Fondo Monetario pide, que el Fondo Monetario exige y que celebra, ¿no? Las políticas que son vistas como más crueles e inhumanas por parte del gobierno de Javier Milei no son la voluntad de Milei, son las exigencias del Fondo Monetario. Que además bueno, que encontraron en una figura como Milei, ¿no? Con esa personalidad y esos rasgos, alguien que calza perfecto para que, digamos, plantearle directamente a la sociedad, decirle en la cara, mira, estoy recortándote los derechos. Por supuesto, después que quizás lo peor que le podría pasar a la Argentina es que después de esto venga la otra contracara, que diga, y bueno, yo no quiero, pero lo tengo que hacer igual. Claro. ¿No? Pasa parecido con la ley Bases, ¿no? Margarita Stolbizer vota a favor y después se queja de las consecuencias. Con los acuerdos con el fondo es igual. Se ¿no? arrepintió. Se arrepintió. Bueno, sí, cuando ya con el hecho consumado. Con los acuerdos con el Fondo Monetario pasa igual. Como 2 años el arrepentimiento, sí, ¿no? fue un poco lento el arrepentimiento. Votan a favor y después ¿no? Se quejan de las consecuencias, ¿no? Por eso sería relevante e importante que quienes entran en las bancas por parte del peronismo tengan un compromiso de enfrentar los acuerdos con el Fondo Monetario, ¿no? Si el gobierno no logra tener una cantidad suficiente de diputados y de senadores para lograr mayorías electorales en el Congreso, el gobierno sostendrá la política actual legislativa que tiene, que son vetos y DNUs, ¿no? Y entonces también el peronismo tendrá que trabajar para construir las mayorías necesarias para voltear los DNUs, que esto quiere decir construir mayoría en las 2 cámaras, porque un DNU se sostiene con mayoría en una sola cámara. Eso vimos con el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo solo se votó en la Cámara de Diputados. Como el gobierno sabía que en el Senado perdía, lo sacó por DNU y lo blindó en diputados. El peronismo tiene que lograr una mayoría simple en ambas cámaras. Y si quiere vetar, y si quiere sacar leyes, y el gobierno las veta, va a necesitar 2/3. Por ende, los desafíos por delante son muy grandes. ¿Qué es lo que está pasando ahora con el tema del veto jubilatorio y el veto discapacidad, que ya están en carpeta? Y bueno, veremos el 20 o el 27, puede ser que se traten. Total. Pero fíjense que para la ley de financiamiento universitario y se alcanzó los 2/3 que se necesitaban. Obviamente hay que ver después, ¿no? Si Milei vuelve a vetar, si se vuelven a reunir, pero puede que sí. Total. Porque, digo, en el mejor de los escenarios, en un escenario donde Milei no suma tantos apoyos políticos, tantos diputados y senadores a partir de diciembre, bueno, vamos a dar un escenario más parecido al de ahora. Claro. Donde hay que trabajar por sacar leyes, ¿no? Evitar los vetos, voltear DNUs. Exacto. ¿No? Que ese sería el escenario deseable, ¿no? Milei enfrentado con el Congreso, no Milei colonizando el Congreso. Bueno, y para después decir 2 o 3 palabras, yo sé que Diego Mayo ya me está puteando para que cierre, algo parecido, todo esto que dije sería como la estrategia defensiva del peronismo, ¿no? O sea, lograr ponerle límites a Milei. Y también me parece que el paso el paso a volver a representar como pide Cristina también tiene algo que ver con que el peronismo y la oposición pueda empezar a tener una política expansiva. Ya hay algo que está pasando con las emergencias, ¿no? Si uno mira lo que se está sancionando en el Congreso últimamente, son emergencias. Emergencia pediátrica, emergencia jubilatoria, emergencia en discapacidad, ¿no? Que es tratar de construir y blindar presupuestos para una Argentina en emergencia. A mí me parece que es una buena metáfora para pensar lo que va a venir después de Milei. La emergencia social, económica, alimentaria, sanitaria, etcétera. También va a tener algo que también el peronismo va en ese pase a la ofensiva va a tener que combatir la impunidad. Lo que viene sucediendo estas semanas en el Congreso como un instrumento para investigar el caso Libra, ¿no? Tiene que ser el puntapié para que, por ejemplo, también se investigue la deuda con el Fondo Monetario. El Congreso tiene un rol central en combatir la impunidad. El Congreso tiene un rol central en combatir la impunidad del Poder Judicial. Si no, este país no se va a arreglar, ¿no? El peronismo tiene que empezar a construir una estrategia para lograr la libertad de Cristina. Y quienes entren a las bancas a partir de diciembre tienen que llegar con el compromiso, ¿no? Con la mayor inteligencia, creatividad y audacia
trabajar para que Cristina recupere su libertad, para volver a tener elecciones libres en Argentina. El peronismo debe proponerle a la sociedad reformas profundas que la Argentina necesita, educativa, previsional, pero en el otro sentido, digamos, ¿no? Una reforma educativa que logre volver a poner en valor la escuela pública, una reforma sanitaria que logre integrar el sistema de salud, ¿no? Una reforma laboral que logre darle derechos a aquellos que le faltan, no quitarles a los que tienen. Y finalmente, el peronismo debe ser capaz en estas elecciones de presentarle a la sociedad y combatir la idea de que no hay alternativa al ajuste de Milei. Que no es una discusión de si es un ajuste con o sin rostro humano, sino que las banderas, las ideas del peronismo, que fueron efectivas en construir los mejores días del pueblo argentino, pueden volver a ser aplicadas, ¿no?, para sacar a la Argentina de esta emergencia y ponerla en otro sendero. Veremos cuáles son los nombres, ¿no?, que terminan encabezando las boletas y que terminan integrando las boletas del peronismo, del Partido Justicialista, conducido por Cristina Proscripta para las elecciones de octubre. Pero bueno, ahí están puestos los desafíos, ¿no? Reconstruir una representación política para tratar de salir del infierno de Javier Milei. 19, 13. Sí, tal cual, las 9. 19:13, nos pasamos un poquito de las 7. Me pasé 3 pueblos. Sí, 3 pueblos. Bueno, empezamos un poquito más tarde también hoy porque estuvimos charlando. Gracias.